Segunda de Samuel 3. Hoy sigue la historia en la que estábamos. Voy a leer el último verso para recapitular. Del 2 dice: tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Betlehem. Después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Algo que hemos mencionado en particular, ¿verdad? Recuerdan que eran 20, porque era Asael y 19 hombres según el verso 30, igual que los 20 ángeles que descendieron en el tiempo de Janog, entre los cuales había uno que se llamaba Asael. Fue el que se hizo el peor y fue encerrado en el Abadón, y ahora lleva ese nombre y es el que va a ser soltado en la quinta trompeta. Entonces llegó a tener protagonismo, como he dicho, y aquí se puede ver algo similar con Asael y los 19 hombres. Y no solo eso, sino que lo entierran en Betlehem, que es donde nació Yahushua, claramente, ¿verdad? Y como sabemos, Azazel, no Asael, este sería simplemente una representación. Azazel, el malaj caído, se va a manifestar como el falso Mesías. Entonces, así como Yahushua nace en Betlehem, qué curioso que un Asael es enterrado, ¿verdad? Obviamente muerto, en Betlehem. Mi punto es que Azazel representa la muerte, Yahushua la vida. Azazel es el falso Mesías, entonces qué curioso que también tenga esa conexión con Betlehem. Esta historia al menos. Decía: después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Hubo una larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David. Hubo una larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Shaul se iba debilitando. Entonces, a pesar de que, bueno, vemos que David se ha vuelto familiar de Saúl porque se casó con una de sus hijas y era como hermano de Abunatán, pero aún así la agarran contra él y lo quieren seguir, o sea, lo quieren destruir como Saúl lo quería destruir. Recordemos que Saúl representa a Heilel, Lucifer, por ende la casa de Saúl, como la casa de Lucifer, el tercio de los ángeles que cayeron con él. Y, ¿verdad? Como el hecho de que una vez que Yahweh empiece a elevar al último, Lucifer va a empezar a caer. En un sentido espiritual, pero ya después, literalmente, en Apocalipsis 12, una vez que el último haya sido elevado. Entonces va a suceder esto. Hubo una larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Shaul se iba debilitando. Lucifer va perdiendo poder, mientras que, como todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece, la casa de David, que curiosamente son los 144,000, se va a fortalecer. Recuerdan que la escritura dice que entre los escogidos el más débil va a ser como David. Entonces la casa de David representa a los pocos. Dice: a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, la Jezreelita. Particular que es el primogénito. Ahinoam, recuerden que les había mencionado que representaría a los pocos por el nombre. Y después su segundo, Kilab, de Abigail. Dice: su segundo, Kilab, de Abigail, la mujer de Nabal, que esta mujer representa a los muchos. El de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai. Entonces dice: el tercero, Absalón, que como sabemos es el que se rebeló, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adoniyahu, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces, mencionó 6 mujeres, ¿verdad? Bueno, mencionó 6 hijos de 6 mujeres diferentes, me refiero. Entonces, voy a leer esos nombres hasta Hebrón. Amnón significa fiel. Amnón, como pueden ver, si uno pone una hey al final, se convertiría en emuná, por si algo, la forma que se escribe en hebreo. Por eso es fidelidad o fe. Entonces, Amnón, fiel. Vean cómo Amnón era el hijo que tuvo con Ahinoam la Jezreelita, que como dije representaría a los pocos, cuando, bueno, en el contexto que hemos visto, cuando aparece Ahinoam y Abigail, los pocos y los muchos.
Curioso que Emuná, Amnón, sea el hijo que tuvo con la que representa a los pocos, como la fe verdadera, la doctrina verdadera, los que tienen fe, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahinoam, que significa mi hermano es un deleite, como el deseado de las naciones, siendo Yahushua el que habla ahí del último. Y Israelí, sembrado por el poderoso. Curiosamente recuerdan que el último es llamado también Zorobabel, que significa sembrado en Babel. Entonces Yezreel, sembrado por el poderoso. Zorobabel, sembrado en Babel. Entonces el poderoso lo sembraría entre las naciones, al último. Después sigue Kilab, que es como su padre. Como su padre. Vean qué particular, porque el último viene como padre, ¿verdad? Es la representación del Padre Todopoderoso. Yahushua es como el padre, pero vino como hijo. Después Abigail, que Abigail es mi padre es gozo. Después Nabal, que es estúpido, tonto. Carmelí, que es un jardín, como el paraíso, en el sentido de un jardín así hermoso, fructífero. Abishalom, mi padre es Shalom, ¿verdad? Mi padre es paz. Sí, Abshalom, pero ahí apareció Abishalom, por si algo. Pues Maacá, que es opresión. Opresión. Después Talmai, que es... ¿se acuerdan los...? Esa palabra siempre se me va. Surcos, donde se siembra la semilla, ¿verdad? O sea, los surcos que se hacen para sembrar. Eras. Geshur, que es el que mira, en el que observa con orgullo. Geshur, el que observa con orgullo. Después sigue Adoniyah, que es mi soberano de Yahweh. Hagid, que es fiestero, festivo, de Hag. Shefadiyah, Yahweh ha juzgado. Yahweh ha juzgado. Después Abital, que es mi padre es Rocío. Y Tream significa la ganancia del pueblo. Ganancia viene de Yeter, que es exceso, excelencia o remanente. El remanente del pueblo, creo que es lo que queda mejor. Y Tream. Egla, que es una vaca, o David, que es amado, y Hebrón, que es asociación. Entonces, con todos esos nombres en mente, espero recordarlos. Bueno, la mayoría sí los sé. Sería, empezando desde David, a David le nacieron, etc. Entonces, el amado se asoció con la fe, la fidelidad, era como el testigo fiel, siendo el hermano que es un deleite, quien fue sembrado por el poderoso, aquel que es como el padre, cuyo padre es gozo, o sea, que viene con gozo, porque si es como el padre y el padre es gozo, entonces alegría o gozo es una de las características de este enviado. El amado se asocia con la fidelidad, siendo así el hermano que es un deleite, sembrado por el poderoso, quien es como el padre, cuyo padre es gozo. El tonto del jardín, ¿verdad? Ya que vamos a hay que meterlo, ahí está, que podemos hacer, ¿verdad? Está Nabal, que es tonto, estúpido, y al seguir el jardín, entonces hace alusión a la serpiente que hizo que el hombre pecara en el jardín. Entonces el tonto del jardín, y se está en el puro centro ahí, espero a ver cómo lo conecto con esto, porque sigue Abishalom, mi padre es paz. No por cambiarlo, ya lo voy a ver cómo lo acomodo en realidad con Nabal como tonto. Recuerdan lo que sí les había mencionado de cómo Nabal, voy a asegurarme de volverlo a ver aquí. Nabal se escribe Nun Bet Lamed, así que las primeras dos letras son como la raíz de profecía, Nebuá. Este sí me parece todavía más válida el cambio, porque Nabal es Nun Bal. Baal se puede ver como Baal, el que va a caer, Satanás, el tonto del jardín. O si vemos Baal como dueño, que es parte del significado, y la nun, como normalmente funciona en los verbos, cuando se conjuga un verbo, empieza con nun,
se conjuga en forma pasiva. Entonces, como decir que va a ser, lo van a volver el amo. Se va a convertir en el amo, pero no por su propia cuenta, sino lo van a hacer el amo, que sería Yahweh, lo va a ser el dueño de. O, como la Nun representa a Nafal, caer, se puede ver como el que va a hacer caer a Baal. ¿Se me explico? De todas maneras, como dije, voy a tratar de ver cómo se conectaría viéndolo igual como tonto. Vamos a ver si hay alguna otra traducción que le dan, porque es estúpido, tonto, impío, abandonado, abandonado o malvado. Entonces ahí lo que decía, como el padre, mi padre es gozo. Sí, lo que seguiría ahí, el tonto del jardín. Bueno, vean qué particular, porque recuerden, como dije ahí, Absalom es el hijo que se rebela contra David y toma el reino por un momento. Es un rebelde. Entonces, a pesar de que ese era el problema que estaba teniendo, que tiene un significado positivo, pero como persona fue negativo. Entonces, Absalom representa, se puede ver como un falso mesías, la bestia, alguien que llega a tomar el lugar de líder del mundo. Entonces podría ver como el tonto del jardín se revelará como Absalom. El tonto del jardín dirá traer la paz del padre, Absalom. Porque recuerden que la serpiente, cuando se manifieste, va a tomar el trono y va a decir paz y seguridad. Y destrucción repentina va a venir después de que digan eso, ¿verdad? Como dice Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Cuando se hayan deshecho del último como David y hayan puesto a Absalón, o sea, a la bestia, como rey, o el falso mesías, que es un día después de que cae, que matan al último y que cae Lucifer. Vean qué curioso, el tonto del jardín se revelará como Absalón, dirá traer la paz del padre, pero traerá opresión a la era, o sea, donde Yahweh ha sembrado a los seres humanos, o a la cosecha, durante la cosecha, que es donde se cosecha lo de la era. Será orgulloso o mirará con orgullo, pero el soberano Yahweh durante la fiesta, o será festivo, y durante la fiesta traerá juicio de Yahweh. Traerá juicio de Yahweh. Curiosamente el nombre ahí es Shefadiah. El juicio que va a traer de Yahweh, el último, va a ser en el valle de Yahusafat. Yahweh juzgará. Entonces es como el mismo nombre al revés. Shefadiah, Yahushafat. Mi soberano Yahweh durante la fiesta traerá el juicio de Yah, como el padre del rocío, ¿verdad? Que es la enseñanza, la bendición, como el maná. Y el remanente del pueblo y la vaca estarán con el amado asociadas. O sea, los pocos y los muchos, ¿verdad? El remanente del pueblo son los pocos. Y la vaca representa la vaca roja que hemos hablado, que representa a los muchos. Entonces vean qué particular. Ahí lo que lo puso un poco complicado fue Nabal, Carmel, Absalón, pero si lo vemos negativo, el tonto del jardín se revelará como Absalón diciendo que trae paz del padre, pero en realidad traerá opresión. La otra forma de verlo sería, aquel que se vuelve el amo hará caer a Baal desde el paraíso, bueno, desde el paraíso, o lo hará caer al jardín, como la tierra, y entonces se dará la paz del Padre en medio de la opresión para los surcos de la era, y etcétera, etcétera, para los surcos de la era, sí. Me pareció, o sea, con la negativa quedó muy, muy bien, me parece, por eso de la opresión, incluso después el que mira con orgullo, ¿verdad? Siendo la bestia, o el falso mesías, por supuesto, orgulloso en el sentido negativo, porque también uno puede ver con orgullo al hijo, ¿verdad? Hacer algo positivo, y es un orgullo positivo. Entonces ahí vemos entre los nombres de David, de los hijos de David, una profecía de la venida del último para sacar a Lucifer y rescatar a los pocos y a los muchos en la cosecha. Ahí de hecho vemos que eso representa la cosecha por el nombre Talmai, que son los surcos donde se siembra todo y después se cosecha. También por la caída de Lucifer, que es la serpiente, el tonto del jardín, quien se revela como Absalón. Y bueno, ya que una vez más para hacerlo todo seguido.
El amado que se asocia con la fe verdadera, la doctrina verdadera, es mi hermano, que es el deleite, el deseado de las naciones, a quien el poderoso sembró, quien es como el Padre y cuyo Padre es gozo. El tonto del jardín será como Absalom y dirá traer la paz del Padre, pero traerá opresión a la era, a los surcos. O también se podría hacer traerá opresión creando surcos, como al crear los surcos se despedaza la tierra, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Entonces traerá opresión a la tierra, haciendo surcos. Y observará con orgullo. Pero mi soberano, que es ya, durante la fiesta, que es en las fiestas cuando Yahweh cumple lo que prometió, traerá el juicio de ya que mi Padre es el rocío, es como el rocío, y el remanente del pueblo y la vaca con el amado se asociarán en las bodas del Cordero. Verso 6. Como había guerra entre la casa de Shaul y la de David, aconteció que Abner se fortalecía cada vez más en la casa de Shaul. Había tenido Shaul una concubina llamada Rispa, hija de Ajá. E Ishboshet dijo a Abner, ¿se acuerdan Ishboshet? Que se llamaba en realidad Ishbaal, hombre del Señor, hombre de Baal. Pero como Baal es un nombre de Satán, entonces la escritura le cambia el nombre a hombre de vergüenza, porque debería darle vergüenza a Shaul haberle puesto así a su hijo. Ishboshet dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ahí verá, entonces, como Abner, recuerdan que habíamos visto que Abner puso a Ishboshet por rey, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, en el 2.8, tomó a Ishboshet, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Geshurí y todo lado. Entonces, vemos que Abner lo hizo a él rey con aspiraciones a él convertirse en rey, el mismo Abner, ¿verdad? Porque era muy joven Ishboshet, entonces él lo podía controlar. Como la casa de Shaul estaba peleando contra la casa de David, se empezó a fortalecer Abner cada vez más porque era el líder ahí básicamente. Y agarró mucha confianza y se atrevió a meterse con la concubina de Saúl. Entonces el hijo le hizo esta pregunta: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Dice aquí: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Con esta acción Abner estaba pretendiendo abiertamente el trono de Shaul, ¿verdad? Entonces, con solo él meterse con la concubina de Saúl, ahí él está dando un mensaje de que él es el nuevo rey. Entonces Ishboshet le pide explicación. Dice: Abner se enojó mucho por las palabras de Ishboshet, ¿verdad? Como la gente que sabe que está mal, entonces en vez de pedir perdón o arrepentirse, se enoja para que parezca que no hay razón por la que se le debería ni siquiera preguntar. Abner se enojó mucho por las palabras de Ishboshet y le dijo: ¿acaso soy un perro al servicio de Yahudá? Vean, esto también es particular, que de hecho es parte de lo que hablaba ayer con algunos de los hermanos, de lo que es la soberbia o el deseo de poder, el deseo de honor, ¿verdad? Que veíamos cómo la comida, el comer mucho puede llevar a eso, el no alimentarse bien en el sentido de ser muy desordenado en la comida puede llevar a varias cosas negativas, y entre esas el deseo de poder, soberbia. Y vean cómo aquí él quería poder claramente, y cuando le preguntan muestra su soberbia, porque se acuerdan también lo que hablamos ayer de la humildad. Eso sí voy a leerlo para que quede grabado, que me parece muy importante por el hecho de que hay mucha gente falsa que se considera humilde y es todo lo contrario. Entonces voy a leer 2 puntos de este libro, La Anatomía del Alma. Dice 2 de los que quiero leer. Muchos individuos dan el aspecto de ser gente humilde, pues son conscientes que la arrogancia es un rasgo despreciable. Por eso se comportan como si fueran modestos y no quisieran ninguna clase de honor, aunque de hecho anhelan el respeto de los demás y corren detrás del honor, aquí como estaba haciendo Abner. Esta falsa humildad, que es de hecho arrogancia, es una forma de idolatría.
La falsa humildad, que es de hecho arrogancia, es una forma de idolatría. Es debido a esta búsqueda de honor que el exilio aún no ha terminado. Por otro lado dice, la verdadera humildad no significa andar desalineado o actuar como si uno no valiera nada, que es lo que hace mucha gente, pensando que eso significa ser humilde. Uno debe ser consciente del propio valor y aún así actuar de manera humilde. Entonces, esta reacción de él me parece que muestra que andaba en busca de honor, porque la primer pregunta que le hacen, el primer cuestionamiento que le hace el rey, porque a él que le importa si es más joven que él, que le importa, es el rey, y usted mismo lo puso, y ahora le vas a poner perros. Entonces, en vez de responderle qué es lo que dice, que yo soy un perro, así se siente usted. Usted se siente como un perro y por eso quiere actuar como león. Quiere decir ser el rey, porque en realidad tiene la imagen de sí mismo de perro. ¿Sí me explico? Entonces, con la primera pregunta ya se ofende. Y esta ofensa o esta forma de responder muestra que sí, de hecho quería el poder, porque si no, no hubiera respondido así. Entonces, Abner se enojó mucho por las palabras de Ishbosheth y le dijo, ¿acaso soy un perro al servicio de Yahudá? Hasta hoy he tenido misericordia con la casa de Shaul, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y ahora tú me acusas de haber pecado con esta mujer. Como dije, no fue una acusación, fue una pregunta. Pero él se lo tomó como acusación. ¿Por qué? Porque sí estaba buscando el reino, sí estaba buscando el trono. Entonces cuando le preguntan se da cuenta que le están haciendo la pregunta porque ya lo descubrieron. Y como lo descubrieron, entonces se ofende, se hace el enojado. Dice, y ahora tú me acusas de haber pecado con esta mujer. Traiga Elohim sobre Abner el peor de los castigos si no hago como Yahweh ha jurado a David. ¿Verdad? Cuando le juró el reino. Que trasladará el reino de la casa de Shaul y que confirmará el trono de David sobre Israel y sobre Yahudá, desde Dan hasta Beersheba, desde el juicio hasta el pacto, hasta el pozo del pacto, desde Dan hasta Beersheba. Ishbosheth no fue capaz de responder una palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David para que de su parte le dijeran, ¿de quién es la tierra? Y también, haz pacto conmigo y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel. Entonces así de fácil, se cambió de bando. A mí me parece particular Ishbosheth, el miedo que le tenía, que no le pudo responder nada. Le hubiera por lo menos dicho, no, tranquilo Abner, no es para tanto. Pero claramente Abner ahí juró que le cayera el peor de los castigos. Por ende, una vez después de decir eso, no había forma de que fuera a cambiar. Entonces tiene sentido que no le quisiera decir nada después Ishbosheth. Ishbosheth no fue capaz de responder una palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David para que de su parte le dijeran, ¿de quién es la tierra? Era obviamente una pregunta retórica. Con eso le estaba diciendo, tuya es la tierra. Y también, haz pacto conmigo y mi mano estará contigo para que vuelva a ti todo Israel. ¿Verdad? Le promete que le va a ayudar a que se vuelva el rey de todo Israel. David respondió, bien, haré pacto contigo, pero una cosa te pido, no te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Shaul, cuando vengas a verme. No se le había olvidado, la Mical. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se la habían prometido, pero se la quitaron y se la dieron a otro hombre, igual que hicieron con Sansón? Entonces ahí, como ahora él está de rey, y como Abner era de la casa de Saúl, bueno, no era hijo, pero estaba con la casa de Saúl, decide pasarse a la casa de David. Entonces le dice que le traiga de una vez a Mical, la hija de Saúl que le había prometido a David. Haré pacto contigo, pero una cosa te pido, no te presentes ante mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Shaul, cuando vengas a verme. Vean qué particular que anteriormente, ¿verdad?, se mencionan 6 mujeres y ahora le está llamando por Mical, que curiosamente era la que le iban a ver de primera, pero ahora llegaría de séptima. Y con 7, ¿verdad?, tenemos la completitud de las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, por ejemplo. Curiosamente la séptima congregación es negativa, y vemos que Mical llega a ser negativa eventualmente. Su nombre es positivo, pero
su forma de actuar no. Dice el verso 14. Después de esto envió David mensajeros a Ishbosheth, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a Mical, mi mujer, la cual desposé por 100 prepucios de filisteos. Vean qué particular también esto, que es... De hecho, eso, ahora que lo pienso, y no sé por qué no lo había incluido, pero ¿se acuerdan que siempre menciono 5 puntos que la escritura revela con respecto a matrimonio? En realidad se puede decir que son 6 puntos. Y de hecho ese sexto que no había mencionado antes está aquí y se ve como más bien uno clave, que es lo que se paga por la mujer. En el caso de la mayoría de la gente, ¿verdad?, le da un anillo, o lo que en realidad ni siquiera es la mujer la que debería recibirlo, es el papá de la mujer, porque ahí fue Saúl el que recibió los prepucios. Pero mi punto es que aquí él está diciendo: yo por lo que pagué, ella es mía, punto. Aunque se la hayan dado a otro, aunque haya hecho un pacto con otro, es mía porque yo pagué por ella como esposa. O sea, en el sentido de me la gané. Después de esto envió David mensajeros a Ishbosheth, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a Mical, mi mujer, la cual desposé por 100 prepucios de filisteos. Aquí ponen: es probable que David no haya hecho este pedido por razones puramente personales. Como Mical era hija de Saúl, el hecho de estar unido a ella podía favorecer notablemente su relación con las tribus del norte. Sin embargo, el matrimonio de David con Mical permaneció infecundo. ¿Verdad? No llegó a salir nada de ahí, por esa misma razón, porque ella fue impía. Entonces David dijo: ya con usted ni me meto. Pero esto puede ser que fuera, o sea, puede ser que haya algo personal ahí, en el sentido que él le gustara, la amara y la quisiera de vuelta. No creo que haya sido puro capricho, en el sentido de es mía, entonces me la devuelve. Pero sí, de fijo fue estrategia, porque estaba en pleito contra la familia de Saúl. Entonces ahora, al tomar a la hija de Saúl, se vuelve familia de esa casa, y por ende, ¿por qué vamos a pelear? Entonces Ishbosheth mandó a quitársela a su marido Paltiel, hijo de Laish. Pobrecillo, vean esto. Su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, pero Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se volvió. Qué duro, ¿verdad? Imagínense cuánto la amaba ese hombre, llorando: no, Mical, por favor. Qué duro, pobrecito. Ahora, el hecho de que ya la había desposado David quiere decir que estaban en adulterio, pero me duele que de fijo ya tenían una relación bien establecida y hasta ahí llegó. También imagino que Mical no era tan mala con él, lo cual me hace preguntarme. O lo más seguro es que era de esos hombres que les gusta, miren. Entonces Ishbosheth mandó a quitársela a su marido Paltiel, hijo de Laish. Su marido fue con ella siguiéndola y llorando. Aquí ponen siguiéndola y llorando. Este detalle, que podría considerarse secundario, confiere al relato un profundo calor humano. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Uno se puede poner en los zapatos, como decía. Obviamente uno va con David y, como decía, no era de él, pero sí uno puede sentir ahí el dolor de que él no fue el culpable de nada. A él se la dieron y ahora se la están quitando. Paltiel quiere decir el poderoso libera. Lush, donde dice Laish, león. Dos formas de escribir Laish, parece como Lush, como Laish. Y por último Bahurim, que es la villa de los hombres jóvenes, lugar de los hombres jóvenes. Entonces el hombre de vergüenza mandó a quitársela a su marido Paltiel, a quien el poderoso libera, hijo del león. Su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta la villa de los jóvenes. Pero Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se volvió. Entonces habló Abner con los ancianos de Israel y les dijo: ya hace tiempo que procurabais que David fuera vuestro rey. Aquí, bueno, dos cosas. Una, que claramente ahí donde Abner le dijo vuélvete, le está diciendo vuélvase porque si no va a tener que matarlo. O sea, ya cálmese. Recuerden que Abner era de guerra, entonces de fijo por eso se volvió con la primera vez que le dijeron vuélvete, está bien. Sí, Paltiel yo creo que no era muy. Entonces, ahora en este otro verso dice: entonces habló Abner con los ancianos de Israel y les dijo: ya hace tiempo que procurabais que David fuera vuestro rey. Ahí el mismo Abner está reconociendo que todo el mundo quería que David fuera el rey. Simplemente estaba Saúl y los de Saúl como ejército que no dejaban que sucediese.
Ya hace tiempo que procurabais que David fuera vuestro rey, ahora pues hacedlo. Porque Yahweh ha dicho a David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Entonces, también vean qué particular, que me parece un poco hipócrita de Abner. Si Abner sabía estas palabras, ahora dice creerlas, pero ¿por qué no las puso por obra cuando puso a Ishbosheth? Si él ya sabía que esas palabras venían de Yahweh, ¿qué lo detenía? El deseo de honor y de poder para él. Cuando vio que no pudo, dijo, ay, voy a dárselo a David, de por sí Yahweh ya dijo. Dice, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y luego fue a Hebrón a decirle a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Abner, acompañado de 20 hombres, llegó a donde estaba David en Hebrón, y David le ofreció un banquete a Abner y a los que con él habían venido. Abner dijo a David, me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi soberano. Harán un pacto contigo y reinarás como lo desea tu corazón. Luego David despidió a Abner, que se fue en Shalom. Llegaron entonces al campo de los siervos de David y Joab y traían consigo un gran botín, pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en Shalom. Apenas llegó Joab con todo el ejército que lo acompañaba, le avisaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había venido ante el rey, que se había marchado en paz, luego de haberlo despedido. Entonces Joab se presentó al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Abner vino ante ti, ¿por qué pues dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que tú haces. ¿Verdad? Por un lado ahí se está pasando de cuestionar al rey quizá un poco, solo porque ella le tenía prometida a Abner la muerte, ¿verdad? Por Asael, el hermano de Joab que Abner mató. Pero también obviamente ahí está revelando algo que se conocía de Abner, que era un traidor. Y como veníamos hablando, parece ser cierto, pero fue David que vio como estrategia o como una buena decisión el aceptar ese pacto, puesto que así iba a poder convertirse en rey de todo. Y como sabemos, sí era cierto, porque sí, Abner fue a hablar con todo el mundo para hacerlo rey. Entonces, aquí, a pesar de que, repito, no dudo que fuera medio traidor el Abner, aquí Joab lo está juzgando mal, porque está dando por un hecho que vino para engañar a David. Y claramente, repito, es porque lo odia y quiere matarlo. Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros en busca de Abner, los cuales lo hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Vean ahí también, esto es particular porque aquí ya está Joab fallándole al rey. El hecho de que aquí Joab no le informe al rey, ya es él el que está cayendo en traición. Ahora, obviamente no está haciendo algo no está haciendo algo directamente contra el rey, pero sí indirectamente, porque Abner ahora le estaba ayudando a David. Entonces, si mata a Abner, le está quitando esa ayuda a David para que David pueda surgir como el rey. Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros en busca de Abner, los cuales lo hicieron volver desde el pozo de Sirá sin que David lo supiera. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta, como para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza por la muerte de su hermano Asael, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. En el 2:23, que es cuando matan a Asael, dice, como no quiso irse, Abner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la quinta costilla. La lanza le salió por la espada y cayó muerto allí mismo. Así, vean la venganza que le metió en el mismo lugar donde había matado con la lanza a Abner a Asael. Ahora Joab mata a Abner metiéndole en el mismo lugar la espada. Vamos a ver. Dice, lo hirió a la altura de la quinta costilla y lo mató. Si no dice espada, pero lo más seguro. Después, cuando David lo supo, dijo, yo y mi reino somos inocentes delante de Yahweh para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso.
ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien padezca hambre. Vean qué maldición más grande, porque le trajo bastante negatividad al reino. Así se estaba estableciendo David como rey de todo Israel, y aquí él básicamente lo truncó con eso que acaba de hacer Joab. Y una maldición bien fuerte que de fijo se cumplió. Me hace pensar si quizás la mujer que llevaba 2 años de flujo de sangre quizás era descendiente de Joab. Vean cómo, o sea, qué maldición más grande, qué sorprendente. Y también, bueno, yo no sé ustedes, pero han conocido quizás alguna vez alguna familia que es algo así, como que siempre tienen a alguien enfermo, o todo lo que está diciendo aquí, o están siempre en pobreza, y son maldiciones generacionales o similares a esta. También hay que entender el cuidado que uno tiene que tener con la boca. Hay mucha gente, digamos, hay papás que le dicen a los hijos: usted sí es tonto, usted sí es estúpido. Y después el chiquito, y ay, qué raro. Ve, yo le dije, no, yo lo hice. Yo se lo declaré, ¿verdad? Igual con otro montón de cosas. Solo el hecho de decirle: ay, usted no puede, ay, usted es incapaz, usted, ay, pobrecito, usted... Y así crece el hombre: ay, sí, yo no puedo. ¿Por qué? Porque toda la vida me dijeron que no podía. Una de las cosas que yo, el bendito Yahweh, le doy alabanza al Todopoderoso, y bendigo a mi papá por eso, es esa cualidad que siempre, no importaba cuánto desesperado yo estuviera o cuánto no pudiese hacer algo, me decían: usted puede. Y punto. Y ya. O sea, tenía que creerlo y después ponerlo por obra, y bendito Yahweh, así he conseguido cosas en la vida, y por ende sé que es una realidad, y por eso es lo que enseño. Pero también he visto el mal ejemplo de padres que hablan malísimo y de repente se ve manifiesto. Y aquí, ¿verdad? Bueno, digo padres porque el padre tiene una autoridad muy grande sobre sus hijos, pero incluso aquí lo vemos. Bueno, aquí es David el rey, tiene autoridad a todo el pueblo. Pero repito, una maldición se le puede dar a alguien que no sea familiar, que no sea nada, con solo decirle algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y también, ¿verdad? Bendito Yahweh, Yahweh nos protege, pero no por eso vamos a esperar que se nos diga cualquier cosa, sino aún así, aunque se nos dijera una maldición, nosotros le pedimos al Padre que nos cubra, o que la rompa, o la deshaga, porque sí, las palabras tienen poder. Entonces dijo, voy a decir la maldición: caiga sobre la cabeza de Joab. También es interesante que Joab sigue trabajando para David por mucho tiempo más. No lo mató. Exacto. Fue peor la maldición. Buen punto. Fue peor la maldición que la muerte, porque si lo hubiera matado por lo que hizo, ahí su familia sigue bien. Pero le dejó una maldición que dejó a toda su familia condenada a lo que aquí mencionó. Y también me imagino que Joab dijo: me pela esa maldición, porque había tomado venganza. Entonces tal vez él decía: no, Abner se lo merecía. Entonces él me mató a uno, yo le maté a uno, estamos pagos. Esa maldición no se va a cumplir, porque David no sabe lo que se siente. Por ejemplo, por decirles algo, era lo que le diría la carne a Joab. Pero también recuerden que Abner no quería matar a Asael. Y eso obviamente, lo más seguro, Joab no lo sabía, ¿verdad? Abner le dijo: córrase, que no quiero pelear con usted. Vaya a pelear con alguien más y tome el botín. Que no me persiga. Va a seguir. Lo venía siguiendo, lo quería matar, y quería pelear. Entonces como que alguien: ya, no quiero pelear. Va a seguir, no. Lo noquea, y después es culpa de uno. Ya, pero ese era el que me quería noquear a mí primero. Entonces, Abner no lo quería matar, y por ende sí considero que esa venganza no era justa. Y por eso Yahweh dice: la venganza es mía, yo pagaré. Entonces Joab la tomó en sus manos, y por eso le cayó la maldición. Que nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien padezca hambre. Vean qué particular, porque le dio 5 maldiciones, así como él lo hirió en la 5ª costilla. Entonces una maldición por costilla. Y repito, vean qué feo. ¿Se imagina si en la familia hubieran 5 personas, todos están mal? Entonces imagínense una familia en la que 10 personas, y uno es leproso, el otro lo matan a espada, el otro con hambre, y el otro ahí con bastón. Y faltaba la mamá de todos con flujo de sangre.
La casa de su padre, sí, solo del lado del padre. Pero obviamente el flujo tiene que salirle a la mujer, entonces por eso dije madre. En el sentido de una mujer sería la que tendría que tener el flujo de sangre. Eso que decís me parece es similar a lo que hablábamos la vez pasada con respecto a Eva, que como Eva estaba virgen, la maldición que venía de Adán no pasó a través de ella a Yahushua, porque la maldición venía en el cromosoma Y, que es el que pone a Adán, el hombre. Entonces algo similar, en el sentido de que la maldición viene en el hombre, viene a través del hombre, y por eso el hombre la pasaba. Pero en ese caso sí, la mamá de Joab, si fuera a casarse con otro hombre, o si fuera a tener más hijos de otro hombre, esos hijos no serían malditos por esta maldición, porque dijo del padre. Y también al decir la casa de su padre, sobre toda la casa de su padre, y no solo está incluyendo a Joab, está incluyendo a sus hermanos. ¿Sí me explico? A los hermanos de Joab, entre los cuales estaba Asael. Y Asael es en parte culpable de esto, porque no le hizo caso a Abner cuando Abner le dijo, ya no me siga. Dice después, así pues Joab y su hermano Abishai mataron a Abner. Ve que incluye al hermano Abishai, y por eso se incluyó a él en la maldición, no solo a Joab. Mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Después dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, ceñidos de ropas ásperas, y haced duelo delante de Abner. Me imagino a Joab malo por eso. Y el rey David iba detrás del féretro. Cuando sepultaron a Abner en Hebrón, alzando la voz, el rey lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Entonces el rey entonó este lamento por Abner. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies sujetos con grillos. Caíste como los que caen ante malhechores. ¿Verdad? Porque le hicieron trampa. Él era un guerrero y Joab le dice, ven un toque para hablarle algo. Entonces le hicieron trampa, cayó ante un malhechor, como los que caen ante un malhechor. Obviamente el malhechor fue Joab, pero él no era malhechor siempre, ahí hizo un mal hecho. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Vean también que me parece respetable de David todo este honor que le da a Abner, que me imagino claramente tenía que ver con lo que Abner había decidido hacer, pero también siento que David aquí está tomando en cuenta incluso lo que Abner había hecho por Saúl. O sea, como aunque no haya trabajado para mí, hizo un buen trabajo con la casa de Saúl, fue fiel a Saúl, y por ende dice estas cosas. ¿Sí me explico? No creo que sea completamente, sea solo egoísmo, como, es que me iba a hacer a mi rey, entonces por eso voy a cantar. Sino era un hombre que merece honor, y lo mataron como si fuera cualquiera. Que peleaban juntos. Exacto. Entonces sí, imagínense, ¿verdad? Entre guerreros, el respeto que se tienen por lo que han pasado y demás, reconoció eso. Entonces, tus manos no estaban atadas ni tus pies sujetos con grillos, caíste como los que caen ante malhechores. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David para que comiera antes que acabara el día. Pero David juró diciendo, traiga Elohim sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol pruebo yo pan o cualquier otra cosa. Traiga el peor, siempre decía eso, ¿verdad? Qué duro. Bueno, algo de lo que hemos venido hablando también, venido hablando con algunos, de lo del ayuno, la vez pasada que mencionaba, de cómo, de hecho lo que acabo de decir ahora, de cómo el alimentarse mal, el comer mucho, la gula, puede llevar a soberbia, a buscar honor, puede traer guerra, o sea, hacerse enemigos la persona. Y que particular aquí, cómo David decide ayunar, que es como para evitar el conflicto, lo que decía, para purificarse. También lo que les he mencionado con respecto al sol, que el sol pasa acusando, por eso el tiempo del día de luz es el más importante en lo que respecta el Shabbat, en lo que respecta ayuno, porque él dice, no voy a comer hasta que caiga el sol, ya una vez que caiga el sol, ahora sí come, como si el sol lo acusara si lo viera comer.
Todo el pueblo vino a persuadir a David para que comiera antes que acabara el día, pero David juró diciendo, traiga Elohim sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol pruebo yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo lo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Qué lindo esto. Ay, ahora no comamos nosotros. Él no está comiendo, nosotros tampoco. Pero qué lindo se imagina un pueblo así, que respete tanto al rey, ame tanto al rey como para querer imitarlo, para que cualquier cosa que diga se lo aplaudan. Ahora, obviamente en el sentido de un buen rey, no que le aplaudan las maldades al rey malo, sino mi punto es que normalmente también, por lo que hemos visto en la historia y por lo que hemos visto de hombres del mundo, los reyes en su mayoría han sido malos. Entonces el que le aplaudan todo al rey es un peligro. Pero en el caso de David, qué bendición, ¿verdad? Un pueblo que sea tan fiel a su rey, y no solo fiel, que quiera ser como, en el sentido que nosotros debemos buscar ser como Yahushua. Traiga Elohim sobre mí el peor de los castigos, si antes que se ponga el sol pruebo yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo lo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y supo aquel día todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido participación en la muerte de Abner, hijo de Ner. Eso fue parte de las razones también por las que dijo eso en frente de todo el mundo, por las que ayunó, por las que lloró y por las que cantó. Sepan que yo no fui. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel? Aunque ungido rey, me siento débil hoy. Pero estos hombres, los hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahweh le pague al que mal hace conforme a su maldad. Entonces vean, estaba bastante afectado. Y le cuenta a los siervos que se siente débil. También me parece poderoso el que este hombre tan grande como lo es David reconozca su debilidad. Dice, me siento débil, la verdad ahorita no estoy para nada. Y por otro lado que dice, estos hombres son más duros que yo. Que no es como estar diciendo, yo estoy débil, ellos son más fuertes. Sino que está diciendo, estos hombres son como piedra, tienen un corazón como piedra, se atrevieron a matar a un grande. Entonces, por eso vuelve a repetir esto aquí, que viene siendo como confirmación de la maldición que les había puesto. Aunque ungido rey, me siento débil hoy. Pero estos hombres, los siervos de Sarbia, son más duros que yo. Perdón, los hijos de Sarbia son más duros que yo. Que Yahweh le pague al que mal hace conforme a su maldad. Ahí dejó claro que hicieron mal, que Joab hizo mal. Dice aquí, como Joab, el asesino de Abner, era pariente y oficial de David, las tribus del norte tenían buenos motivos para sospechar que este había sido el instigador y el verdadero responsable del crimen. Por eso David trató de eliminar toda sospecha, sepultando con toda solemnidad el cadáver de Abner y declarando públicamente su inocencia. Así procuraba mantener intacto su prestigio entre la gente del norte, mientras aguardaba el momento oportuno para acceder al trono de Israel como sucesor de Shaul. Que David pida a Mical, ella ya teniendo esposo, se puede ver como los muchos que estaban con Baal y Mashiach, los pide porque él pagó con su sangre. Buen punto, Daniel. Sí, como Mical, como los muchos, estando con otro, y cuando ya llega a tomar el reino, los llama porque pagó por ellos y punto. Dice aquí, al último no se le hará daño al festejarle todo como ellos lo hacían con... El último no se le hará daño al festejarle todo como ellos lo hacían con el rey. Y ahora, digamos, lo que estaba refiriéndome era específicamente con Yahushua, ¿verdad? Ver a Yahushua como el rey al que queremos imitar. Ahora, también por si algo, recuerden que Paulus representa al último y Paulus dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Yahweh. Entonces el último busca imitar a Yahushua de la misma manera. Ahora, si lo dice en el sentido de como el último va a venir como hijo de hombre, como hijo pródigo, el que le den honor puede llevarlo a quedarse en algo negativo. Obviamente por eso dejé claro que no hay que aplaudir cosas negativas. Y por otro lado también, vamos a ver, el último se le hará daño al festejarle todo como ellos lo hacían con el rey. Y también lo otro, en lo que respecta con el último, eso que estaba diciendo, eso ya sería cuando se ha resucitado.
y ya se sepa quién es por el mundo entero, eventualmente, ahí es donde ya eso va a ser automático, porque al último lo van a odiar las naciones. Eh, entonces eso no se va a cumplir así como lo veíamos ahí, el pueblo no lo va a querer. Entre los 144.000, pues sí, pero también si Yahweh escoge a una persona es porque esa persona es humilde, y si una persona es humilde, esa persona no se va a desviar con que le reconozcan algo, con que le den algún honor. El problema es cuando una persona, como lo que veíamos de Abner ahora, que andaba buscando honor, es un peligro ahí porque se puede desviar muy fácilmente. Entonces, el festejarle algo a alguien no le hace daño, el daño se lo hace la misma persona por su soberbia, por su rebelión, etcétera.